Cordial saludo, mi nombre es Sandra Leida Martín González, estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Cuauhtémoc y hoy vengo a presentar la actividad de la asignatura Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa 2.2 Video explicativo diseño de investigación cualitativa a la doctora Bélgica Romero de Loera. Como introducción, podemos decir que la investigación cualitativa consiste en el proceso de recolección y análisis de datos no cuantificables que nos permiten comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como aquellas informaciones sobre las vivencias, emociones o comportamientos desde el significado que le pueden dar las personas en su entorno. Es de esta manera que las ciencias sociales y humanas han adoptado este método de investigación, donde encontramos diseños como la etnografía, la teoría fundamental, la investigación-acción, entre otras, aplicadas a ámbitos como la pedagogía, psicología, antropología, sociología, entre otras disciplinas. Podemos iniciar con la teoría fundamentada, que es uno de los diseños del enfoque cualitativo, el cual tiene un enfoque sistemático que genera teorías sustantivas, cuyo objetivo es generar y descubrir teorías nuevas a partir de una narración o una figura visual o una serie de hipótesis o proposiciones, desde unas comprensiones de los procesos sociales desarrollados en los contextos naturales, a través de entrevistas, observaciones, documentos variados, así como grabaciones audiovisuales. Podemos trabajarlo desde lo cualitativo o lo cuantitativo, pero se ve una marcada aplicación más en lo cualitativo. Y las proposiciones teóricas que pueden surgen más desde los datos que se recolectan o se recogen durante todo el proceso investigativo, más que desde la teoría previa utilizada. La teoría fundamentada, que se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico, fue desarrollada por los sociólogos Barney Glasser y Ansel Strauss y presentada en su obra The Discovery of Grounded Theory de Glasser y Strauss en 1967. Un ejemplo de esta teoría nos lo brinda Blaise en 1982. Realiza un estudio sobre el estrés y el síndrome de Burnout en los profesores que le permiten elaborar la teoría de la motivación para el desempeño docente. El siguiente diseño es la teoría de la investigación etnográfica, que tiene un carácter holista, que describe los fenómenos de manera global en un contexto natural, desde las condiciones naturalistas, o sea, se basa y va a ver el individuo en su ambiente natural o en su entorno inmediato. Usa una vía inductiva que apoya en las evidencias para sus concepciones y teorías, la empatía y la habilidad general del investigador para estudiar otras culturas. Está libre de juicio de valor. El investigador no pone un juicio o su punto de vista frente a este proceso que está observando o analizando. Tiene unos datos contextualizados frente a la comunidad que está utilizando. El carácter fenomenológico que puede presentar tiene que ver con los significados que estudia desde el punto de vista de los agentes sociales que están inmersos en esta investigación y el proceso reflexivo que se puede lograr durante todo el proceso etnográfico. Estos son los rasgos que nos comparte la Torre en 1996. Entonces, el objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos y actividades, además de las creencias de los participantes en los escenarios educativos. Esto lo manifiestan Goes y Laconte en 1988. Dentro de este proceso etnográfico, encontramos que Goes y Leconte en 1988 manifiestan que son 4 las fases de este proceso etnográfico. Entonces, la fase 1 es el periodo previo al trabajo de campo, es toda la preparación previa al desarrollo de toda la investigación. La fase 2 es el acceso al escenario, la selección de informantes, las fuentes de datos, el diseño de las herramientas o instrumentos de recolección de datos. La fase 3 es todo el trabajo de campo que se puede desarrollar y la fase 4 es el análisis de la información que se hace ya después de haber hecho el trabajo de campo. Dentro de este proceso etnográfico encontramos unas modalidades que, según Colas en 1997, basándose en las aportaciones de distintos autores, realiza una síntesis de las diversas modalidades de etnografía existentes. Entonces hablamos de la modalidad de etnográfica antropológica,
que son las personas cómo actúan y viven en su ambiente, así como sus creencias y costumbres. Hablamos de la etnografía clásica, que la realiza desde descripciones comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan las personas desde su posición social, cultural y política. Desde la parte sistemática, que define la estructura de la cultura, dejando en un segundo plano a las personas y a sus interacciones con los demás. La interpretativa conduce al lector a través del análisis a conjuntos de inferencias e implicaciones de conductas incrustadas o ocultas en su contexto cultural. Una etnografía crítica que considera inevitable la participación del investigador y su influencia a través de sus construcciones, y a partir de esta etnografía crítica surgen dos escuelas, que es el posmodernismo y el feminismo. Y por último está la etnografía de la comunicación, que surge desde la parte sociolingüística, la antropología y la sociología, y se interesa por los procesos de interacción cara a cara para identificar los principios de la organización social y los patrones culturales en los cuales se encuentra inmerso el individuo. Ejemplos de estos procesos etnográficos pues son experiencias de vida que nosotros podemos encontrar en el entorno inmediato. Entonces, un elemento de esta parte etnográfica es recolectar todas esas experiencias previas que pueden estar afectando o no cierta o determinada tarea. Entonces, un ejemplo de ello es en la maestría una compañera desarrolló su estudio frente a cómo su maestro previo, o sea, en primaria, en bachillerato, en la universidad, afectó o no sus procesos de quehacer docente en la actualidad. Entonces la maestra se desarrolló unos instrumentos como la entrevista, encuestas, recolectó historias de vida también como parte de estos procesos etnográficos. ¿Sí? Para recolectar esos eventos previos y cómo les había marcado o había dejado huella estos elementos o esas personas en su quehacer docente actualmente. Entonces un estudio que me pareció muy bonito y que es un ejemplo que podemos tener en cuenta en esos procesos etnográficos que se podrían desarrollar dentro de las investigaciones. Parte de esto también encontramos la investigación narrativo-biográfica. Entonces la historia de vida dice que Santa Marina y Marinas en 1995 es seguramente la forma de máxima implicación entre quien entrevista y la persona entrevistada, porque aquí estamos llegando a algo muy personal que es toda la parte de su historia de vida. Entonces aquí el investigador hace una recolección de datos y de experiencias de vida a través de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, testimonios, artículos, grabaciones, entre otros instrumentos, y se centra en temas como el individuo en sí mismo, particular, cómo es él dentro de todo su proceso, su entorno, cómo se relaciona con frente a los demás y cuál es su función en el mismo entorno, y sus relaciones en estos procesos. Entonces, como les mencionaba en el ejemplo anterior, esa parte de historia de vida también es como nosotros podemos manejar a la autobiografía, por ejemplo, y cómo se recolecta toda esa información para desarrollar un documento autobiográfico y que nos pueda ayudar en determinadas temáticas. El estudio fenomenológico. Entonces encontramos que el diseño fenomenológico consiste en la recolección y análisis de la información. Los datos recolectados permiten analizar las percepciones y experiencias de los participantes. Su objetivo es un fenómeno desde la perspectiva de un conjunto de personas, es cómo lo entiende, lo comprende y lo percibe. Proviene desde la disciplina filosófica, y el resultado de la investigación surge a partir de las narraciones que ayudan a comprender ese fenómeno en estudio desde la realidad de los participantes. Entonces, para Benz y Shapiro en 1998, señalan que el término de investigación fenomenológica se utiliza a menudo de forma equivalente a investigaciones naturalistas o para referirse a cualquier investigación que dirige su atención a las personas, a las experiencias subjetivas de las personas. Entonces nosotros hablamos que la investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de las experiencias. Entonces un ejemplo de ellos es, en lugar de estudiar el impacto de un programa destinado a facilitar la integración del alumnado de grupos minoritarios
o estudiar la cultura escolar de las aulas multiculturales o las interacciones entre alumnos de diversas razas. La fenomenología estudiará cómo es la vivencia para una persona en un aula de estas características o cuál es la experiencia de un niño de grupo minoritario o mayoritario en un aula plural. La fenomenología es un estudio sistemático de la subjetividad. Este ejemplo nos lo da Teich en 1990. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, encontramos un proceso que es el aula de procesos de inclusión. Entonces muchas veces no los llevamos bien porque pretendemos llevar al niño a una generalidad y pensamos todos en lo mismo cuando no se tiene en cuenta la particularidad. Entonces con la parte fenomenológica lo que buscamos es entender qué está sintiendo el niño, cómo se está adaptando, cómo se siente, si su cultura está chocando con la nuestra, en el caso pues de los niños que vienen de otros lugares, de otras culturas, de comunidades indígenas, o por el contrario tienen problemas por discapacidad. Entonces, cómo el maestro también puede llegar a hacer esas investigaciones y sondeos desde los procesos diagnósticos de cada uno de los niños. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de unos estudios fenomenológicos. Encontramos la investigación-acción. Entonces, dentro de la investigación-acción encontramos como características la transformación y la mejora de una realidad frente a estos procesos investigativos. Parte de la práctica dentro de esas construcciones de la investigación, desarrollamos una participación activa tanto del investigador como de la población a investigar y se busca siempre un trabajo colaborativo. Se hace una reflexión sistemática de la acción, en la acción. Los participantes están activos constantemente dentro de este proceso investigativo, o sea, no solamente vamos a observar siendo pasivos, sino que nosotros vamos a aplicar para que ellos también participen dentro de estos procesos. Se desarrolla un elemento fundamental en este proceso de la investigación-acción, que es la formación como un elemento esencial, y se caracteriza como una espiral de cambio. Entonces, en la medida que vamos investigando y desarrollando una experiencia, pues se van generando nuevas réplicas o nuevas experiencias que nos permiten hacer unos procesos reflexivos para desarrollar un proceso de cambio. Dentro del proceso de investigación-acción, encontramos que es un modelo espiral de ciclos que parte de 4 grandes fases, que es una, clarificar y diagnosticar. La segunda es formular estrategias de acción. La tercera es poner en práctica y evaluar. Y por último, el resultado conduce a un diagnóstico. Entonces, a partir de este diagnóstico, que volvemos y se inicia nuevamente el ciclo y empezamos a hacer un proceso reflexivo, y a partir de esa reflexión empezamos a poner en práctica o a desarrollar un proceso estratégico de acción. Entonces, aquí la tipología lewiniana se basa en los objetivos de la investigación y señala 4 modalidades de investigación-acción: la diagnóstica, la participativa, la empírica y la experimental. Y la tipología de la escuela inglesa establece 3 amplias modalidades de investigación-acción, que son la técnica, la práctica y la crítica. Encontramos que la investigación-acción contribuye a la reflexión sistemática sobre la práctica social y educativa, con vista a la mejora y al cambio tanto personal como social. Unifica procesos considerados a menudo independientes, por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del currículo, la evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional. Entonces tratamos de articular todo para que sea también un trabajo holístico. Como ejemplo, podemos decir, un ejemplo que encontré, es mejorar la alimentación en la escuela con pocos recursos. Nos lo dan específicamente en una escuela de Medellín. Entonces aquí participan docentes, alumnos, padres, los cuales se reúnen para mejorar la alimentación en la escuela. Entonces buscan fortalezas, reconocen espacios externos con suficientes elementos para poder instalar un comedor escolar o un huerto escolar. Empezamos a indagar qué tipos de alimentos son los que le gustan a los niños, a fortalecer entonces esa misma comedor y esa misma huerta. Basados ya en esas indagaciones, entonces se hace un proceso de conocimiento empírico, tanto de docentes y padres, y se establecen qué tipo de hortalizas se va a cultivar, qué tipo de alimentos se pueden generar para mejorar las condiciones de los niños, y siempre teniendo en cuenta las condiciones tanto del clima como del suelo. Entonces es un proceso investigativo que
pone en común a la comunidad, los pone a desarrollar una estrategia clara que es la huerta y el comedor escolar y cómo deben tener unas variables o unas categorías claras para poder tener en cuenta en ese proceso de construcción investigativa. Como conclusión, podemos decir que la investigación cualitativa cuenta con diversos diseños metodológicos que permiten la construcción de nuevos conocimientos que aportan a la realidad en la que viven los sujetos. Es en este enfoque donde se cuenta con la credibilidad de la comunicación y conceptos que se manejan, la comunidad en la cual se interviene a través de diferentes instrumentos de recolección de la información y de la objetividad que el investigador pueda dar a los mismos a la hora de empezar a generar posibles respuestas y o estrategias de acción. Hoy en día la investigación en la escuela se está volcando a una mirada más social, humana e histórica, en busca de respuestas a los diferentes problemas que hoy en día se están presentando al interior de las instituciones, construyendo desde experiencias de vida, biografías y el trabajo colaborativo nuevos y mejores entornos en los que todos, tanto investigador como participantes, puedan aportar en sus procesos de investigación. Entonces, esta es la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención.